Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos a esta hora. Hoy, en este espacio de entrevistas, abordaremos el tema de la situación política de Venezuela, hablando sobre una posible intervención militar y las distintas voces aquí y afuera de nuestras fronteras. Si quieres interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión y también por la aplicación Venevisión Play. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Por tercera semana consecutiva, el tema que acapara la atención de todos los venezolanos es una posible intervención militar y el desplazamiento de armas y buques por parte de Estados Unidos al sur del Mar Caribe. En Abriendo Puertas tendremos una mesa de análisis precisamente para conocer los detalles de esta operación. Nos acompañan Felipe Mujica, secretario general del MAS, Gilberto Jiménez, presidente del MEP, y Pablo Quintero, consultor político. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Gracias a ti por la invitación, Margarita. 8 buques y un submarino nuclear desplazó Estados Unidos a aguas del Mar Caribe en una operación dedicada a enfrentar el cartel de la droga, los carteles de la droga, el narcotráfico. ¿En qué consiste esta operación para ustedes? Mira, lo primero que te tengo que precisar es que me parece muy bien que tú tengas esa información así al dente, como dicen, que sea que efectivamente es verdad. Porque si nosotros revisamos todo lo que en estos días ha circulado, bueno, hay cualquier cantidad de versiones distintas sobre que si llegaron a Curazao, salieron de Curazao, se metieron para acá, se metieron para allá. Pero hay unas imágenes que se han sí, visto bueno, de buques, el problema no son las imágenes, porque las imágenes pueden ser en cualquier parte. Lo que te quiero decir es que las versiones que ha dado el propio gobierno norteamericano y las versiones que se han recogido indican que en este momento no hay ninguna certeza de que efectivamente eso esté en las condiciones que tú dices, que hay tantos buques y tantos submarinos, etcétera, dispuestos a invadir. Lo que sí hay claramente es todo un contexto político que está asignado por la amenaza, por la calificación que ya conocemos en relación al cartel de los soles que hacen el gobierno de los Estados Unidos, y al mismo tiempo desde el campo venezolano, bueno, el rechazo por parte del gobierno y por parte de la mayoría del país a cualquier posibilidad que implique que pueda haber una invasión. En este contexto que estamos hablando, lo estábamos comentando ahora, yo he aplicado una frase que en el pasado se utilizaba mucho en un programa que salía los sábados, en la noche, que decía que al final del programa decían cualquier cosa puede ocurrir un sábado en la noche. Tú puedes estar el sábado en la noche metido en un bar y puedes estar haciendo tal o cual cosa y puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, en Venezuela estamos en este momento en una circunstancia donde cualquier cosa puede ocurrir en relación a lo que eventualmente pudiera pasar. Creo que está claro, lo hemos dicho hasta la saciedad, que todo lo que tiene que ver con sanciones, con intervenciones, con la posibilidad del estallido de un contexto de violencia en Venezuela tiene que ser rechazado, porque lo peor que nos podría pasar a nosotros como país es vernos involucrados en un conflicto bélico donde no sabemos de qué tamaño serán las dimensiones en términos del número de venezolanos que quedarían fuera de sus vidas una vez que el conflicto entre en desarrollo. Y además sabemos siempre que cuando un conflicto armado arranca, se sabe que arrancó. No se sabe cuándo termina, ni quién gana, ni qué es lo que va a pasar. Entonces creo que a todo evento lo que debemos tratar de hacer es evitar que esa amenaza permanente por parte del gobierno de los Estados Unidos, y viendo además cosas como esta. Tú ves lo que dice Trump sobre el tema de la persecución al narcotráfico. Petro acaba de decir que movilizó 25.000 movilizó Petro ahí en la parte del Catatumbo. Y los venezolanos, según la versión que ha dado el gobierno, movilizamos 15.000. Y los tres han dicho que es para luchar contra el narcotráfico. Pareciera, si eso fuese verdad, que deberían sentarse los tres y decir, bueno,
dónde está el narcotráfico, cómo es el tema, por dónde es, cómo es que lo vamos a atacar, y no utilizar la versión de que es narcotraficante fulano, mengano. Estos días estaba hablando con un amigo y me dijo, aquí el país donde el narcotráfico reina plenamente es en los Estados Unidos. Y le digo, ¿cómo es eso? Bueno, ve la cantidad de consumo de narcóticos que hay allá en los Estados Unidos y ponte a averiguar cuánto pesa eso en la economía de ese país. Entonces, bueno, creo que estamos en una situación de mucha incertidumbre, con muchas amenazas. Eso ha servido, como lo hemos dicho en otras oportunidades, para atornillar posiciones que no son las que van a resolver los problemas, sino que le sirve a cada quien para justificar y colocarse. Ojalá este conflicto pueda avanzar hacia un escenario en el cual, por la vía del diálogo, podamos intentar resolver lo que está pasando en nuestro país. Ahora, Gilberto, ¿ves como peligrosa esta operación? ¿Hay ciertamente una amenaza contra Venezuela? Bueno, fíjate, yo comparto lo que dice Felipe en cuanto a lo que realmente es cierto, es lo que ha dicho, lo que ha manifestado el Departamento de Estado, incluso el mismo presidente Donald Trump, ¿no? De la movilización, primero de la utilización de la Fuerza Armada por parte de los Estados Unidos para enfrentar a los famosos carteles de la droga, y efectivamente una posible movilización de algunas embarcaciones, unos destructores, un submarino nuclear, que bueno, al final de la historia no se sabe si salieron, si no salieron, se dieron los nombres de unas embarcaciones y luego se corroboró que esas embarcaciones estaban recibiendo mantenimiento en unos puertos, en fin, no se sabe este tema. Ahora, lo que sí es cierto es sin duda alguna la amenaza, es real. Y el tema militar, la agresión militar no es solamente discursiva. Yo creo que se han hecho denuncias de manera reiterada por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la persona de nuestro ministro, de vuelos no permitidos de aeronaves estadounidenses, violando el espacio aéreo venezolano. Esto ha sido ya de manera reiterada, embarcaciones propio en aguas territoriales venezolanas. Y bueno, tenemos 7 bases militares estadounidenses en Colombia y unas en el Mar Caribe. Pueden utilizar perfectamente la Fuerza Armada estadounidense como base de operaciones. Es decir, Venezuela se encuentra de alguna forma sitiada, más allá del tema del discurso. Porque yo creo que cuando tú haces el análisis, hay algo que se desprende del tema discursivo. Ya esto nos tiene acostumbrado el presidente Donald Trump, todo el tema discursivo, cómo ellos van preparando la opinión pública mundial para alguna posible intervención. Tenemos que ver cómo sucedió, cómo prepararon al mundo para posteriormente asesinar a Saddam Hussein, lo que hicieron igualmente en Libia. Y ahora, pues, primero vincular, insistir de nuevo, porque ese discurso del cartel de los soles lo habían guardado en una gaveta, ahora lo sacaron de la gaveta, lo desempolvaron y comenzaron otra vez a utilizar el discurso del cartel de los soles, a nombrar al presidente directamente, al presidente Nicolás Maduro como el jefe de este cartel de drogas, luego aumentar el precio por la cabeza del presidente al mejor estilo de las películas de Hollywood, ¿no? El viejo oeste a $50 millones para detenerlo. Entonces tú comienzas a ver todo este discurso que se agarraron $700 mil millones en bienes, nada comprobado, todo dicho a través de las redes sociales. Bueno, en el marco pues de esta guerra cognitiva que tenemos, luego la orden de que la Fuerza Armada va a perseguir a los carteles, una posible movilización de naves pues de guerra hacia aguas territoriales o hacia el espacio del Caribe. Entonces esto nos hace ir construyendo una posible eventual, que ojalá nunca suceda. Comparto lo que dice Felipe, cuando hay una confrontación militar todos sabemos cuándo comienza, pero jamás sabemos cuándo termina, y yo no tengo duda que en una guerra nadie gana, porque siempre terminan pagando de alguna forma de los dos lados, pues los pueblos comienzan poniendo los muertos. Así que Pablo, deseamos que no ocurra. Como analista político, ¿cómo ves? ¿Es simple retórica? ¿Es una operación que se hace siempre en el combate contra los carteles de la droga? ¿Qué distinto ves tú en esta operación a las que se han realizado anteriormente? No, hay una reedición de un escenario año 2022 cuando el Comando Sur salió a las aguas del Caribe y trataron de intimidar nuevamente a Venezuela, pero en ese momento lo que se buscaba era básicamente generar una presión, una implosión social para lograr un cambio de gobierno. Margarita, en Venezuela hay un fuerte rechazo a las intervenciones militares.
Más del 85% de los venezolanos, según 2 encuestadoras en Venezuela muy reconocidas por la opinión pública, señalan que los venezolanos no quieren una intervención militar por el coste económico, por la destrucción de la mínima estabilidad económica que tiene el país, por las pérdidas humanas y por el retraso que eso también conllevaría desde el punto de vista económico. Por otro lado, el venezolano tiene una fuerte identidad con su país y lo ha demostrado a lo largo de esta campaña, y esta situación de amenaza constante mediática le ha servido también al oficialismo para cohesionar su discurso, tratar de argumentar un poco más o fortalecer su narrativa de adversario, enemigo extranjero, etcétera. Y por otro lado, las sanciones económicas, porque hablamos aquí de amenazas militares, pero también Venezuela lleva bastante tiempo, más de 10 años, sancionadas, medidas coercitivas unilaterales con un impacto negativo sobre la ciudadanía, admitido incluso por la relatora de Derechos Humanos, Alana Douhan, de la ONU, admitido también por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story. Que McNamara también se pronunció. Sí, que hace poco dio unas declaraciones admitiendo que lo que perseguían estas sanciones eran destruir la economía de nuestro país. Ahora, estamos hablando de 2 delitos, básicamente de 2 atentados que violan la Carta de las Naciones Unidas, violan el derecho internacional, que son las sanciones y las amenazas militares. Ahora bien, partiendo de ese diagnóstico de lo que quiere la gente que está en las encuestas, revisamos las redes sociales. Y en las redes sociales, por supuesto, es un micromundo de opiniones, muchas son anónimas, es parte de una campaña de agitación, de zozobra, de estimulación, que lo que busca es generar ansiedad en una población para coordinarse con un relato de propaganda de un líder político de turno, en este caso de María Corina Machado. Tampoco podemos olvidar lo que ha pasado recientemente en Venezuela, y es precisamente la revocación del TPS, la estigmatización hacia los migrantes venezolanos, la deportación también de venezolanos inocentes a El Salvador, que estuvieron secuestrados en El Salvador y luego regresaron a Venezuela. Son testimonios que deben ser denunciados en instancias internacionales, pero toda esta situación se puede resumir por lo menos en una lucha de relatos, donde la oposición, una oposición que está en Venezuela de carne y hueso, que no están paradas sobre influencers, comunicadores de oficio o personas que tratan de imponer narrativas inexistentes, tratan de alguna manera de pacificar la situación acá en Venezuela, entendiendo que el conflicto en Venezuela no es existencial. Y esto es importante aclararlo porque, a diferencia de un conflicto en el Medio Oriente, en Venezuela el conflicto no es de carácter existencial. Tampoco existe una lucha espiritual, no existe una lucha épica. Aquí lo que hay que hacer es política, entendiendo las realidades de la gente que está en la calle, donde el principal tema económico sigue siendo lo que está sobre la mesa y la conversación de la familia venezolana. El presidente Maduro afirma que se está violando un tratado internacional con la incursión de este submarino. Él dice submarino nuclear, o sea, debe tener información porque es el presidente de la República, que es de propulsión nuclear, es táctico, no estratégico. Yo no sé de nada militar, pero vamos a ver un sonido del presidente Maduro, por cierto, vestido de militar. Vamos a verlo. Hoy puedo decir, luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Mucho más. Allí vimos las afirmaciones del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Después de la pausa, vamos a comentarlo, a ver qué piensa y a ver si coinciden. Ya venimos. Abriendo puertas. Ya regresamos. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas analizando el tema militar con Pablo Quintero, Gilberto Jiménez y Felipe Mujica. La respuesta del Ejecutivo Nacional, que como dice el jefe de Estado, ya son 20 días de amenazas y se está preparando Venezuela para enfrentar todo esto. Gilberto, y después vamos con Pablo y dejamos a Felipe de último. Bueno, el presidente Nicolás Maduro se queda corto, ¿no? Él habla de 20 días de amenazas, son más de 20 años de agresión constante, de persecución,
que desde luego se cristaliza con las medidas coercitivas que se aplican en el año 2015. El momento de parte de los Estados Unidos cuando nos declaran una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que abre las compuertas a todo lo que hemos venido viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Cómo se ha pretendido ahorcar de una manera brutal la economía, la principal fuente de ingresos del país, que es la industria petrolera. En fin, las consecuencias sin duda alguna las hemos venido viviendo el pueblo venezolano en los últimos tiempos. Así que no son 20 días, 20 días con este nuevo capítulo, con el tema de la movilización, de mover una embarcación de guerra hacia otro espacio. Eso es violatorio de cualquier acuerdo internacional, ¿no? Pero fundamentalmente se me viene a la mente aquella declaración de la CELAC, de aquella cumbre de la CELAC realizada en el año 2014 en La Habana, en cuya declaración declaramos al territorio latinoamericano y caribeño un territorio de paz. Y claro, el traer armas de destrucción masiva, armas de guerra de propulsión nuclear o no, o un destructor de poderío militar importante, sin duda alguna genera un riesgo. Vaya más allá del discurso, no, están ahí las embarcaciones, hablaron de movilizar 5.000 efectivos, 5.000 marines. Primero habrá que corroborar si efectivamente están o no, pero simplemente el hecho de que se diga y que el Departamento de Estado ahora de manera constante en su discurso repita una y otra vez al referirse al jefe de Estado venezolano como un presidente ilegítimo, jefe de un cartel de un narcogobierno, eso lo dicen constantemente. Eso es, digamos, la línea discursiva que se está mandando. Ese discurso va a la opinión pública internacional. Ahora, Pablo, algunos analistas dicen precisamente que ese es el discurso de Donald Trump, que toma acciones, incluso las tomó contra los migrantes, pero que después recoge, después que va recogiendo, porque pasó con Chevron. Dijo que Chevron no operaba más en el país, sin embargo ya aceptó y Chevron está operando. Entonces es como un tira y encoge. ¿Tú crees que es un tira y encoge? Mira, las declaraciones del presidente sobre el submarino o el barco nuclear se fundamenta en una denuncia en base al Tratado de Tlatelolco de 1967, que establece que ningún submarino o armamento nuclear puede estar en presencia en las aguas del Caribe. Eso por un lado, estamos hablando de una violación al derecho internacional nuevamente. Pero por otro lado, Margarita, en Venezuela, tanto Brasil como Colombia y Venezuela son países que de alguna manera tienen muchísimos tratados económicos, tratados energéticos, también incluso con países como China, Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, es decir, aquí Donald Trump está básicamente caminando sobre una cuerda floja y también de alguna manera con una postura y una política exterior torpe, que tanto así que el mismo presidente de Brasil, líder regional, reconocido por muchísimos países, declaró que Estados Unidos no puede ir amenazando a todos los países como un gran hegemón, como un gran emperador del mundo. Yo creo que las críticas hacia la política exterior de Donald Trump también están sustentadas sobre hechos concretos. Y de alguna manera ha existido una fábrica de propaganda y de acusaciones sin fundamento sobre el tema del cartel de los soles, que al final, a mi juicio, no existe. Y se trata de una operación mediática, psicológica, para justificar una agresión armada sobre Venezuela. También hay que considerar otras variables. En el informe de la DEA del año 2024-2025, Venezuela no aparece en ese informe. Y de aparecer, estuviera Venezuela en el radar de hace muchísimos años atrás. Pero hay que considerar la política retrospectiva. De esto no se habló el año pasado. Muchísimo menos hace 3, 4 años, desde la época de Obama, desde la época de Donald Trump, cuando tenía como secretario de Estado, en este caso, a Mike Pompeo. Hay que recordar bien que la primera administración de Donald Trump tuvo mucho énfasis en la política venezolana, con John Bolton, Elliot Abrams, Mike Pompeo y otros funcionarios, incluso Marco Rubio y Rick Scott, que en ese momento instrumentalizaron la política venezolana electoral para agarrar unos votos en la Florida. Podemos decir que Venezuela es el claro ejemplo de que nuestra propaganda sirve para mejorar las posiciones electorales de políticos en Estados Unidos, de senadores republicanos
manos de algunas figuras importantes del gobierno de Donald Trump. Ahora bien, dentro de toda esta situación, lo importante siempre es el pueblo venezolano y nunca se puede descuidar. ¿Qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado? Las calles están en paz. La gente en Venezuela quiere trabajar, producir, progresar, está alejada del conflicto y lo que quiere al día de hoy es que los políticos venezolanos con una posición soberanista, patriota, que quiera al país, rechace públicamente cualquier tipo de amenaza, venga de donde venga, porque al final una guerra lo que hace es retrasar cualquier proceso de recuperación sostenido en Venezuela, que si bien es cierto, se ha cumplido a pesar de todas las sanciones. Un PIB que está creciendo y una producción petrolera que supera el 1.000.000 de barriles de petróleo, incluso afirmado por la Organización de Países Exportadores. Felipe, ¿tú coincides con el planteamiento de Pablo? Mira, yo creo que hay una primera cosa que debemos tratar de ubicar, porque estamos hablando de una circunstancia que si bien está planteado el tema de la supuesta invasión y la amenaza militar, yo creo que aquí hay dos narrativas. Está la narrativa que Pablo ha descrito perfectamente de lo que quiere el gobierno norteamericano con todo lo que está diciendo, con el tema del cartel de los soles, el tema de las amenazas, el tema de lo que está señalando, y eso le sirve para continuar ejecutando lo que ha sido una política que tiene muchos años desarrollándose acá, que comenzó más allá, creo que era el 2010, 2012, cuando comenzó a hacer sanciones en Venezuela. Las sanciones son, como todo el mundo lo ha dicho, una manera no de resolver los problemas del país, sino que ha sido utilizado siempre por los gobiernos a los cuales se le imputan las sanciones, para atornillarlos. Este es el ejemplo cubano. ¿Cuánto tiempo tiene Cuba amenazado, intimidado por los gobiernos norteamericanos, republicanos o demócratas? No hay distinción. ¿Y qué ha pasado en Cuba? Cada vez la situación de Cuba es peor desde el punto de vista de su condición de país y, sin embargo, todo lo que son las sanciones han servido de pretexto y de argumento para que ese gobierno cubano diga que la culpa siempre es del adversario. En este caso hay lo mismo, hay una narrativa donde aparecieron las sanciones. Todo el mundo sabe que antes de que llegaran las sanciones aquí hubo una palabreja que aplicó Chávez, que fue exprópiese. Cualquiera que conozca bien lo que pasó en términos económicos en Venezuela sabe que el exprópiese fue el punto de partida para acabar con la economía, con el tema del crédito, con el sistema financiero, con no se sabe qué cantidad de empresas, etcétera. Y eso continuó y hay una narrativa del gobierno siempre echándole la culpa a eso. Ese discurso de Maduro es un discurso que está dentro de esa narrativa. Bueno, tengo la amenaza militar, como me decían estos días un amigo, me decía, el jefe de campaña de Maduro es Trump, con todas las amenazas que le está tirando permanentemente. Porque tú me tiras estas amenazas y me estás dando argumentos para que yo dentro del país invente toda esa narrativa que está allí en relación a lo que hay que confrontar. Nadie sabe en este momento si el submarino, los aviones, los buques están en alguna parte. No hay ninguna prueba. Que el presidente Maduro le hayan dicho que tal cosa es así o asado y que por eso él puede tener la prueba de que eso es así, nadie lo sabe. Y además de eso agrégale que estamos en una condición donde un día tú agarras y te informas y consigues y dices, no llegaron a Curazao, no han salido porque lo están reparando, no porque yo no sé qué diablo. Y después viene el discurso, que no comenzó así, pero el discurso de todo lo que viene diciendo, escuché a Diosdado Cabello el miércoles, diciendo que todo el operativo hacia el Catatumbo es para combatir el narcotráfico. Petro dice lo mismo, y como decíamos al comienzo, bueno, son 25.000 soldados que moviliza Petro, 15.000 que moviliza el gobierno venezolano, bueno, y no se sabe cuántos irá a movilizar Trump. Porque es que esos tres señores, o esos tres gobiernos, si el objetivo es atacar el narcotráfico, no se busca una manera efectivamente de actuar sobre eso. Por eso, insisto, las narrativas son decisivas en lo que yo quiero transmitir. Si yo lo que quiero transmitir es la amenaza y no le entro a los problemas del país,
porque el país tiene unos problemas sumamente complejos. El problema económico de Venezuela no es cualquiera. El tema del salario, ya sabemos de qué se trata cuando hablamos de eso. Todo el día los venezolanos están padeciendo de lo que se trata con eso. El tema de las organizaciones políticas en Venezuela, cómo actúan, qué ha pasado con lo que tiene que resolver el gobierno, lo hemos comentado en algunos momentos, qué pasa con los partidos políticos en Venezuela, lo que hicieron con el MAS, lo que hicieron con el partido de Gran Gaviria, el partido de Eduardo Fernández. No han dado ninguna respuesta, ninguna explicación. Y eso tiene que ver con la democracia, tiene que ver con las condiciones de vida. Y de la misma manera, todo lo que tiene que ver con temas como el de los presos políticos, que va a pasar 1000 personas presas, ¿qué necesidad tiene el gobierno de hacer eso? Si yo fuese el gobierno, en vez de esa narrativa que tengo, que es una narrativa de llamar a la defensa del país, yo incluiría una narrativa en la cual se contenga la solución de estos problemas y convocaría a la sociedad venezolana a que entre todos podamos darle respuesta a las urgentes situaciones que Venezuela tiene como país. Tenemos que hacer una pausa, pero se ha planteado en este programa y a nivel nacional la necesidad de hacer un gran acuerdo, un gran pacto nacional, un entendimiento entre todos para resolver los problemas. No me respondan ahora, tenemos que hacer una pausa. Esto es Abriendo Puertas, mesa de análisis sobre la posible intervención o invasión militar. Ya venimos en instantes. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis debatiendo el tema militar, la posible amenaza sobre Venezuela. Se ha hablado en estos momentos de un gran acuerdo nacional, de un pacto nacional entre todos los sectores de la vida nacional. ¿Ustedes están de acuerdo en suscribirlo? Totalmente. Yo creo que el tema de la defensa de la patria ante cualquier amenaza, cualquier militancia de orden partidista, ideológica, posición de orden ideológico, hay que dejarlo a un lado, ¿no? Y Bolívar no se equivocó cuando dijo, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre debe callar, y esto debe convocar sectores económicos, sectores de la academia, sectores, los partidos políticos, movimientos sociales, todas las fuerzas vivas del país, porque si no tenemos patria, no tenemos absolutamente nada. Pero, Margarita, tengo que hacer un comentario obligado a algo que dijo mi gran amigo aquí presente, ¿no? Él hizo un comentario que si iba a 3 jefes de Estado convocando para luchar contra el narcotráfico, pues que se sentaran en una mesa. Yo no creo que el discurso del presidente Donald Trump sea atacar el narcotráfico. Él lo que está es buscando una narrativa para desestabilizar un país que efectivamente, como lo es el compañero. ¿Tú crees que sí va a la invasión? ¿Que sí es posible? No, yo lo que estoy diciendo es que los Estados Unidos no les importa el tema. Porque se habla también de una operación quirúrgica. A ellos no les importa el tema del narcotráfico. Si se afecta, si se para el narcotráfico, se va a ver afectada la economía estadounidense. Pero es lo que te voy a decir ahí, no te pongas a considerar si ellos en verdad van a atacar el narcotráfico o no, porque simplemente está claro que hay una narrativa, que la narrativa dice que es esa. Ahora, el problema es si los 3 han coincidido en que el tema es atacar el narcotráfico, es evidente que hay una posibilidad, a lo mejor se equivocaron en la manera en que lo plantearon y se les dio una circunstancia que ahora está dicha allí, más allá de que ellos quieran hacerlo o no quieran hacerlo. Pero ¿cómo los Estados Unidos va a atacar el narcotráfico en territorio venezolano colombiano? ¿Eso será una invasión? No, en un plan, acuérdate que los Estados Unidos, por ejemplo en Colombia, estuvieron metidos durante mucho tiempo cuando estaba Pablo Escobar y toda esa parte de lo que significaba en ese momento el narcotráfico en ese país, y estuvieron ayudando, la DEA estuvo ayudando de 1000 maneras a Colombia en eso. Es decir, que eso se puede nunca planificar. Cuando estaba la DEA superaron el problema del narcotráfico. Bueno, no pudieron superarlo, incluso inventaron, acuérdate que inventaron la cosa de Nicaragua y de Ortega y Fidel Castro, que terminó en el fusilamiento Pero ahora Colombia y Venezuela están unidos, están luchando contra el narcotráfico. Es un asunto binacional. Los 15.000 efectivos que envió Venezuela, más los 25.000 para la zona binacional, la frontera con el Táchira, el Catatumbo. Esos son acciones que están realizando los dos gobiernos conjuntos para enfrentar el problema. Sí. Pero vamos a hablar rapidito del pacto porque le dimos la palabra a Gilberto, pero Margarita, allí independientemente de la conversación del narcotráfico, que eso puede durar 2 o 3 meses, como pasó con el Tren de Aragua, como ha pasado con otras narrativas y relatos,
el político venezolano, porque a veces hablamos de Donald Trump, de Marco Rubio, de María Elvira Salazar, de otros países, pero el rol del político venezolano tiene que ser suscribir públicamente un gran acuerdo de pacificación del país, pero también de puntos en común. ¿Cuáles son esos puntos? El primero, rechazar bajo cualquier circunstancia una intervención militar, venga de donde venga. Segundo, rechazar absolutamente y de forma categórica todas las sanciones económicas sobre el país, específicamente las sanciones sectoriales, porque informes de especialistas como Jeffrey Sachs, Mike Wexbrod y la misma relatora de la ONU, Alana Douhan, ha recalcado que han tenido un impacto negativo sobre la calidad de vida de la gente que ya de por sí venía con una condición precaria producto de la crisis económica continuada que atraviesa el país. Y lo tercero es que independientemente de la conversación del narcotráfico, el político que quiera hacer política al día de hoy tiene que hablar de los temas de la gente. ¿Y cuáles son esos temas de la gente? La gente no desayuna ni almuerza hablando del narcotráfico, Margarita. La gente desayuna, almuerza y cena hablando de la medicina, hablando de los servicios públicos, hablando de la educación, hablando de la canasta básica, de la capacidad de ahorro, del crédito, de los emprendedores que quieren tener más acceso a fuentes de financiamiento, del empresario, de la inflación. Allí es donde el político venezolano tiene que comunicarse con la gente de a pie, no con las élites enquistadas tanto de la oposición y del chavismo que hablan de esto todo el tiempo. Ahora aquí tenemos un político. No, pero tú es que vas a suscribir lo que ese te quiero, pacto. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está diciendo Pablo? Te quiero insistir, los problemas de la gente. ¿Qué es lo que importa? Te quiero insistir en una cosa que es mucho más amplia de lo que está diciendo Pablo, que yo la comparto plenamente. Nosotros estamos hablando, en el caso del MAS, de la posibilidad del diálogo y de la posibilidad de acuerdos y de la posibilidad de reconciliación del país. Creo que debemos tener como 15 años hablando de eso, diciéndolo más o menos en los mismos términos en que tú lo has dicho, en que efectivamente que hay un conjunto de problemas que son de los venezolanos, que tenemos que resolverlo los venezolanos, y que en un momento como este, ¿quién tiene capacidad para convocar un encuentro de esa naturaleza, donde esté todos los sectores, los empresarios, el gobierno, los partidos, la iglesia, la sociedad civil, todos los representantes de la población que sea posible, y que eso permita suscribir un documento donde se pueda establecer, y por eso hice la referencia en mi primera intervención, a lo que fue el primer gobierno de Caldera y lo que fue el segundo gobierno de Caldera. Caldera convocó a la pacificación y previo a eso el Partido Comunista había aprobado un documento que se llamaba La Paz Democrática. Y el segundo evento que tuvo Caldera en sus manos, que también sirve de referencia, y yo no entiendo por qué el gobierno no lo toma, fue lo que hizo Caldera con Chávez. Chávez dio un golpe de Estado. No fue cualquier cosa, que fue que yo me tiré y quemé un autobús o tiré una bomba lacrimógena aquí. No. Yo intenté de un golpe de Estado, o como me dijo en estos días un amigo entrevistador, me dijo, eso no fue un golpe de Estado, sino una insurrección, como sea que tú quieras llamarlo. Pero ¿cuál fue la actitud de Caldera como presidente? Apenas ganó. Los indultó a todos. Si se hubiese aplicado... Y les dijo, vayan por la vía electoral. Claro, por la vía electoral, y todo lo que tuvimos que ver con eso en ese momento, tuvimos que insistir muchísimo en eso. Suponte tú que en aquella época hubiese existido la ley Bolívar, que aprobaron recientemente. ¿Cómo se hubiera podido regresar Chávez a la política? No hubiera podido, porque hubiese sido acusado de los delitos de traición a la patria, la ley Simón Bolívar tiene razones claras. Eso fue en respuesta a una ley que hizo el Congreso estadounidense. Y aquello que hizo Chávez no tiene también... Pero no es lo mismo que tú como nacional llamas a una invasión. No, yo te digo, pero lo que te digo es que la ley, esas leyes, en vez de buscar la salida de los problemas, lo que hacen es colocar las cosas como si no se pudiera rectificar. Suponte tú, aquí hay ahorita una cantidad de políticos que están en ejercicio que en el pasado llamaron a la abstención y llamaron a las sanciones y que se autocriticaron y dejaron de hacerlo. Bueno, eso hay que asumirlo como un criterio de tolerancia y de amplitud. Bueno, eso es lo que el gobierno en este momento debe buscar la manera de hacer. Decirme, chicos, vamos a resolver... O sea, borrón y cuenta nueva. No, tú sabes que eso nunca es así, pero permite dar el paso siguiente. Porque Caldera no fue que dijo borrón y cuenta nueva, porque los comunistas en aquella época tuvimos que pagar lo que significó llamar a la lucha armada y el costo político de incorporarse a la democracia y la cantidad de gente que tuvo presa. Y al propio Chávez después y a los que los acompañaron tuvieron que también pagar el costo de convencerse que el camino era el camino electoral, y menos mal que se convencieron de eso, porque eran abstencionistas todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese esquema,
es lo que el gobierno debería propiciar ahorita claramente. Mire, señores, vamos a convocar al país. Imagínate un evento donde el 80% del país, por decir cualquier porcentaje, suscriba todo ese rechazo, el peso que eso tendría frente a la confrontación. Es que la mayoría de los venezolanos están en contra. Pero hay un aspecto importante allí de lo que dice Felipe, Margarita, que más allá de lo que pase a lo interno, la oposición que se encuentra en el país, que padece los problemas, que vive los mismos problemas los venezolanos, tiene que cambiar el enfoque geopolítico de aquellas personas que se consideran aliados, en este caso de Estados Unidos, por otros interlocutores. Está el caso de Brasil. Está el caso de Colombia, está el caso de México. La oposición, de alguna manera, tiene que ser autocrítica y después de tanto tiempo entender que el enfoque norteamericano para la resolución de los conflictos en Venezuela es totalmente erróneo. ¿La oposición que está aquí o que está fuera del país? La país? oposición que está acá tiene que trabajar en abrir los canales. Una parte de la oposición. Una parte, pero tiene que atreverse a conversar con el gobierno de Brasil, a buscar otros aliados que vean el conflicto de una manera distinta, porque el problema es que los políticos venezolanos dependen de lo que diga Donald Trump, Marco Rubio, Christopher Landau, Caroline Hewitt, Pam Bondi. Esos son ahora los protagonistas del conflicto venezolano desde el punto de vista geopolítico, pero hay que buscar elementos de negociación menos antagónicos que son los Estados Unidos, porque también hay que recordar una cosa, Margarita, el caso venezolano ha sido instrumentalizado electoralmente por los Estados Unidos al pasar los últimos 10 años. Cuando hay una elección en Florida, cuando se acercan las elecciones de medio término, las presidenciales, cualquier tipo de elección, Venezuela aparece en la opinión pública, ya sea por Tren de Aragua, TPS, Cartel de los Soles, etcétera. Estados Unidos y en Colombia y en Chile y en gran parte de los países donde hay procesos electorales, se toma el tema venezolano como un tema de campaña electoral. Una corrección, no hablemos de los políticos venezolanos, de un sector de los políticos venezolanos. Sin duda, claro. Hay que hacer la distinción porque efectivamente esto hoy hay que hacerlo así. En Venezuela no hay una sola versión de la oposición. No. Hay varias. Entonces, eso hay que asumirlo como una realidad para no meterlos a todos en el mismo paquete. Yo creo, Margarita, que coincidimos todos en el tema de la importancia de hacer un gran acuerdo nacional, ¿no?, en función de defender los más altos intereses de la patria, en este caso la soberanía, la integridad territorial, la paz, la tranquilidad. Yo creo que en eso coincidimos. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro no se ha equivocado porque ya dio el primer paso. Fueron convocadas todas las cámaras del país, o sea, todo el sector económico, las academias, los sectores de los partidos políticos, los movimientos sociales. Recientemente el Salón Elíptico, la Asamblea Nacional. Ese discurso que hizo la Asamblea Nacional, yo creo que ese fue el primer paso, porque la conclusión de esa reunión es justamente continuar trabajando en función de hacer el llamado que menciona Felipe acá y que menciona también el compañero Pablo aquí. Entonces yo creo que estamos, podemos coincidir que estamos en buena dirección. Tú tienes que ir uniendo las fuerzas vivas del país y dejar bien claro que la defensa del país es un tema que trasciende lo político, que trasciende, es la defensa de la madre, porque es Venezuela. Sí, pero me permiso allí brevemente, la defensa del país y el foco no solamente diplomático y geopolítico. Totalmente. La defensa del país es que la persona que llegue a su casa pueda tener agua, pueda tener capacidad económica para comprar, tenga calidad de vida y desarrollo para poderse quedar en el país y con mayor ganas poder defender su territorio nacional. Y eso es lo más importante. La agenda tiene que ser absolutamente social, porque tú defiendes soberanía y defiendes de alguna u otra cosa, te defiendes de amenazas internacionales, pero la gran amenaza para la gente que nos está escuchando no es Donald Trump, no es un fiscal de Estados Unidos, es que no le alcanza el dinero, es que no tiene capacidad económica para poder solucionar los problemas del día a día. Pablo, es que he dicho que de manera sencilla, Venezuela en letras mayúsculas tiene que ser el propósito de esos acuerdos. Vamos a la pausa. Esto es Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis, hablando sobre la posible invasión militar. Ustedes quédense allí, en instantes regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Pero no faltará alguien que empiece a decir, están asustados, aquí no hay espacio para el miedo, pero sí nos hemos propuesto informarle al pueblo de Venezuela ya con mucha más contundencia lo que estamos haciendo para combatir todo eso, que repito, es parte de la cotidianidad de la actuación de nuestra Fuerza Armada, porque es un mandato constitucional y repito, es la instrucción permanente de nuestro comandante en jefe
de acabar con todo vestigio de narcotráfico, limpiar todo el territorio de bandas criminales, de terrorismo. Estas son las afirmaciones del ministro de la Defensa, Padrino López. Limpiar todo lo que haya de terrorismo, de narcotráfico en el país. Pero el gobierno ha convocado a la milicia y también ha convocado jornadas de alistamiento. La semana pasada se realizó una jornada de alistamiento y este viernes y sábado pasado también una jornada de alistamiento. ¿Quiénes se deben alistar? Y tenemos que tomar en cuenta que el ministro del Trabajo asomó la posibilidad de que en la empresa privada también debería alistarse, Pablo. No sé si tiene alguna información con respecto a eso. Mira, el enlistamiento no puede convertirse ahora en una satanización y un estigma, empezando por ahí, porque eso de alguna manera es voluntario, por supuesto. No es obligatorio según la Constitución obligatorio, Nacional. es voluntario, Una acción voluntaria. pero aquellas personas que sientan el deseo, la aspiración y se sientan llamados a defender el país desde el punto de vista incluso de una firma, enlistarse en eso, no puede ser criticado ahora por sectores radicales de la oposición. Yo creo que, además, Margarita, hay un problema, ya para irnos un poco más rápido a la conversación. La oposición ha cometido siempre un grave error y es atacar a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Porque un día son miembros de un cartel, después al otro día son unos héroes, después al otro día tienen otro relato, se atacan. O sea, yo creo que los soldados venezolanos, nuestros militares, debemos apoyarlos en circunstancias como estas, más allá de un enlistamiento o no. Le tengo que dar la palabra a Felipe porque es la oposición. No, te insisto en lo que ya le dije cuando había intervenido la vez anterior. Hay que ser preciso. No es la oposición. Hay sectores de la oposición que han hecho eso reiteradamente, pero no es toda la oposición. Tú puedes buscar cualquier cantidad de opiniones de distintos líderes opositores donde el tema de las Fuerzas Armadas, más bien lo que se le ha exigido permanentemente es que cumplan con el papel que les corresponde. Busca el MAS, a ver cuándo el MAS ha intentado atacar o descalificar las Fuerzas Armadas. Simplemente hemos dicho, la Constitución establece claramente cuál es el papel que le corresponde a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa manera de plantear el tema, por supuesto, lleva las cosas a un punto que no tiene ningún sentido, porque no nos permite la convocatoria. Si yo estoy aquí y yo te descalifico a ti o tú me descalificas a mí, simplemente la convocatoria no es posible. Por eso... ¿Tú estás dispuesto a alistarte? ¿Alistarme? Sí. Chico, tendría que verlo porque me parece que yo no creo que eso tenga mucha utilidad más allá del llamado. Es lo que yo llamo, eso está dentro de la narrativa. Y por supuesto todo el venezolano que sienta que con eso está dando un paso para defender a la patria, bueno, perfecto, pero eso en términos eficientes, en términos de lo que pudiera significar de verdad, vamos a una guerra y esos que están afiliando son los que van a confrontar. Ahí yo tengo mis observaciones, pero eso es una narrativa. Gilberto, y el gobierno tiene los ¿quiénes deben alistarse? Ya yo me alisté, por si acaso. La primera convocatoria, apenas el presidente Nicolás Maduro hizo la convocatoria el sábado pasado, el antes pasado lo hice. O sea, y efectivamente es una acción voluntaria. ¿Quiénes tienen que alistarse? Absolutamente todos los venezolanos y las venezolanas que sientan la patria, que les duela. Los buenos hijos y las buenas hijas de Venezuela deben ir a alistarse, pero hay mucho desconocimiento sobre el papel que juega la milicia. Existe una Fuerza Armada que es la profesional, la que ha venido preparándose durante años para ir a confrontar a la primera línea, y hay un segundo rol que juega la milicia. La milicia tiene mucho que ver con el territorio donde tú vives. Es decir, a la hora de una confrontación, desde luego previo entrenamiento, una vez que tú te alistas, te convocan, todos los días sábados la milicia se encuentra en un lugar determinado, dependiendo de donde tú vives, hay entrenamientos en la localidad donde tú haces vida. ¿Ya tú fuiste? Claro. ¿Al entrenamiento? Totalmente, claro, ya disparé mi... ¿Disparaste? Claro, que te enseñan a disparar armamento, te enseñan orden cerrado, pero lo más importante... ¿Cuánto dura el alistamiento? No, el alistamiento, la jornada es un solo día, pero comienza el entrenamiento que generalmente son todos los días sábados. Puede ser, bueno, son todos los sábados. Tú vas cuando te convoca tu grupo, donde tú estás haciendo. Pero fíjate el papel de la milicia. Resguardo de los más vulnerables en la localidad donde tú haces vida. Resguardo del agua. Resguardo de medicamentos. Protección de los servicios públicos fundamentales que hay en la localidad donde tú vives. El tema de la inteligencia popular.
movimiento de tropas enemigas, cómo lo informa, es decir, todo el papel que juega la población civil, porque a fin de cuentas, ¿qué es la milicia? Pueblo uniformado, pueblo con un mínimo de entrenamiento. No es que tú vas allá a confrontar en primera línea, eso lo hacen los cuerpos. Ahora, fue exterminado todos los cuerpos profesionales, y si tú tienes un fusil en la mano no vas a salir a defender la patria. Y también hay un aspecto importante, brevemente, si tú comparas la cantidad de personas enlistadas en Israel, en Tel Aviv, eso supera a la gran mayoría de la población. O sea, no podemos ver este caso como algo necesariamente malo. Lo importante es, Margarita, de todo esto, es no olvidar, insisto mucho en eso, es no olvidar lo que está en la cabeza de la gente, que no es ni siquiera la milicia, no es Estados Unidos, no es la lucha antinarcóticos. Y hago mucho énfasis en esto, porque una cosa es la realidad política en las redes sociales, el relato oficial del gobierno, pero la calle, donde se respira el oxígeno de la gente, que es donde están los problemas importantes, que es el salario, que es la comida, que es la inflación, y que además ahorita se está acabando el año y viene una capacidad de consumo bastante grande, la gente va a querer consumir, entonces y hacer compras. Entonces, los temas fundamentales al día de hoy nunca podemos perder la brújula, que deben ser los financieros y el bolsillo de las personas. El gobierno insiste en este discurso, y vamos a ver unas afirmaciones del ministro Diosdado Cabello, que señala que no subestiman ninguna amenaza. No subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobreestimamos y mucho menos la desestimamos. Es como alguien que diga, mira, van a poner una bomba en tal lado. Ah, no, eso es jugando. Jugando no, aquí no hay nada jugando. Aquí no hay nada jugando. Todo se investiga, todo se investiga y debe investigarse y debe llegarse a una conclusión, pues, para cerrar ese caso. Entonces nos preparamos para lo peor siempre, eso es una condición nuestra, para enfrentar lo que venga por muy duro que sea. Preparados para lo peor, Felipe. Bueno, como te señalaba al comienzo, cualquier cosa puede pasar en Venezuela en las circunstancias que hemos analizado ampliamente acá. Lo que yo quiero es destacar, y coincido con las cosas que hemos dicho, es que hay que evitar a todo evento que esto se convierta en un mecanismo de manipulación de la sociedad. Entonces el llamado que yo hago, lo hago con la intención de radicalizar, de convertir las cosas en lo que en otros momentos ha ocurrido, y no atiendo lo que tú has señalado en términos de las necesidades de los venezolanos. Los venezolanos sabemos que tenemos enfrente una amenaza. Sabemos que lo peor que nos puede pasar es tener que vernos involucrados en un conflicto violento, pues no sabemos en qué va a terminar nada de eso. Pero al mismo tiempo, los venezolanos tenemos todos los conflictos que ya han sido narrados acá, y por eso insistimos, el gobierno debería ver esto de una manera tal, donde no es que yo le voy a sacar provecho a esto en función de mis intereses, sino que el gobierno vea que los intereses que están en juego aquí son los intereses de Venezuela, en letras mayúsculas, y debería actuar de acuerdo con las cosas que aquí hemos comentado. Convoquen, resuelvan los temas políticos, entrémosle a los temas económicos, y en ese contexto hay que asumir la defensa de la patria. Ya estamos concluyendo el programa. Gilberto, una última conclusión. Sí, fíjate, yo quiero retomar un comentario que hizo Felipe, que estuvo en La Guaira en estos días y vio a la gente bañándose en la playa. La gente sigue su vida normal. No es que te vas a quedar encerrado en tu casa. Si te pones a escuchar todo lo que dice en las redes sociales, te vuelves loco. Pues la guerra cognitiva está en pleno desarrollo. Ahora, lleva tu vida normal, ve para la playa, comparte con la familia, no es que te encierres a comprar enlatados porque que se compre una planta eléctrica porque mañana viene una guerra, no. Lleva tu vida normal, disfruta la cotidianidad, pero eso sí, está preparado para la defensa, utiliza saber disparar una Kalashnikov, saber lo mínimo de movilidad, qué hacer en el momento de una confrontación, cuál es tu papel, etcétera. Y yo también me tranquiliza saber que si bien es cierto, hay grandes desafíos que hay que asumir. O sea, la gente tiene entre cejas y cejas el tema económico, sin duda alguna, que el ingreso del pueblo venezolano, la recuperación sabemos todos que coyunturalmente tenemos la bonificación del salario, sabemos que eso a nivel coyuntural eso ha ayudado en algunas cosas, pero esa no es la solución. Tenemos que recuperar el salario real del trabajador, y lo bueno es que hay
voluntad política por parte del gobierno en hacerlo. No es que, porque ahora estamos hablando de, y esto yo quiero resaltarlo, porque tú lo has dicho varias veces y tú también, porque hay una amenaza ahora y estamos hablando de la defensa de la patria, el gobierno se olvidó de los grandes temas. Yo creo que no, porque el país continúa, el presidente Nicolás Maduro sigue dirigiendo los destinos de la patria, y cada vez que hay una mejora económica, de alguna forma, en el marco de la agresión que estamos viviendo, o sea, se ha traducido históricamente en beneficios económicos para el pueblo. Pero el desafío, sin duda alguna, debe ser la recuperación del salario del pueblo venezolano, el seguir mejorando el tema de los servicios públicos, que es lo que atañe la cotidianidad del pueblo venezolano. Pablo, así que bueno, la defensa de la patria es asunto de todos. Gilberto y Pablo. Sí, mira, Margarita, Cortico. sí, la política son coyunturas, son etapas, son temas, son relatos, son propaganda contra propaganda. Ya dentro de poco se está acabando el año, también hay que evaluar dos eventos importantísimos para el mes de octubre, que es la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, dos elementos unificadores desde el punto de vista religioso para los feligreses venezolanos, que nos unen además. Y eso por un lado. Por otro lado viene el inicio de la temporada de béisbol, viene diciembre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Viene Miss Venezuela. Viene el Miss Venezuela. No es banalizar las cosas importantes y coyunturales del país, pero lo importante de todo esto es entender que un estado de guerra psicológica permanente para el venezolano no va a generar una movilización, un cambio político. Aquí hay que entender también, insisto nuevamente en esto, la gente está, por otro lado, sentimental, pensando en su casa, en su planificación, en la educación, en los temas fundamentales, y se entera de lo que pasa, que si los buques, de las cosas de Donald Trump y todo lo que está pasando por las redes sociales, que apenas en Twitter representan menos del 15%. Entonces yo creo... Y pareciera que no. Y pareciera que no, porque hay muchísimo ruido allí, pero insisto con esto, la dirigencia política venezolana, todos los partidos que se van a deslindar de las sanciones, de las intervenciones militares, deben centrarse en la gente de los sectores populares, de las comunidades, y reconectar con el sentimiento, el cerebro y el estómago de esa gente que al día de hoy padece una crisis económica. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Pablo Quintero, Gilberto Jiménez y Felipe Mujica. Tienes como cara de bravo ahí. No, estaba pensando en lo que él habló del béisbol y de los gloriosos Leones del Caracas. Yo me quedo con el equipo campeón, Cardenales de Lara. Los esperamos cada domingo a las 9 de la mañana en Abriendo Puertas, por aquí por Venevisión. Y todos los jueves en YouTube, con los temas de la vida diaria, así como el salario, el dólar, los temas de la vida diaria, sin filtro, directo al grano, con Margarita Oropesa. Abriendo Puertas.